Embajador, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y quisiera iniciar esta entrevista preguntándole por un balance de lo que ha sido la jornada de hoy. ¿Qué le dicen desde su gobierno? Muchas gracias, muy buena noche a usted y a todos los televidentes. Es un balance muy pesado, a decir la verdad, no solamente de hoy, sino de los 3 días de esta agresión aérea israelí en contra de la Franja de Gaza. Tenemos más de 95 mártires, la mitad de ellos son niños, mujeres, que prácticamente fueron martirizados en sus casas, y tenemos más de 600 heridos. Israel dice que ha hecho más de 800 incursiones aéreas y arrojó más de 600 toneladas de explosivos en contra de la Franja de Gaza, dejando más de 140 casas, mezquitas, instituciones en una destrucción total. Bueno, hemos visto las imágenes y una parte del mundo condena esta reacción desmedida por parte de Israel, pero yo me pregunto, embajador, si su gobierno condena los ataques de Hamás contra territorio israelí. Se han lanzado un promedio de 70 cohetes diarios a ciudades importantes en Israel. Mira, la política del presidente Mahmoud Abbas, la política de nosotros del Estado de Palestina, nosotros no aceptamos en ningún momento, es decir, tener los civiles como blanco a los dos lados. No aceptamos, es decir, agresiones en contra o operaciones en contra de civiles, ni a una parte ni a otra. Pero lamentablemente, y como ustedes son especialistas en el tema, ya se ven que la mayor baja están en la parte civil palestina, en la Franja de Gaza. Es decir, es un armamento muy sofisticado, los aviones supersónicos que está empleando el ejército israelí en contra de un territorio de 360 kilómetros cuadrados con más de 1,5 millones de habitantes. Si uno arroja una piedra encima de las casas, mata gente. Entonces, ¿qué decimos si se arrojó 600 toneladas de explosivos en 3 días? Embajador, el gobierno israelí dice que está listo para una incursión terrestre y me pregunto si la autoridad palestina está lista para pedirle a Hamás que cese el envío de cohetes a territorio israelí, que parece lo único que detendrá una incursión terrestre por parte de Israel. Yo creo que nuestro presidente Mahmoud Abbas hace todo lo posible para, es decir, detener esta agresión israelí. Nosotros estamos intentando con muchos países de la zona, especialmente Egipto, y deseamos verdaderamente, es decir, que se cese esta agresión, porque la continuación de la agresión, especialmente un ataque terrestre, significa en primer lugar y en último lugar más muerte en Gaza. ¿Qué tanto apoyo tiene Hamás en Gaza? A decir la verdad, yo no sé exactamente qué apoyo tiene en Gaza. Hamás está presente en Gaza. No tengo estimaciones, es decir, qué apoyo tiene, pero está presente allá. Embajador, ¿y cuál sería un mediador válido para ambos bandos? Usted menciona Egipto, pero bueno, desde la llegada del nuevo presidente no pareciera que tuviera mucha favorabilidad hacia Hamás por su vínculo con los hermanos musulmanes, con la hermandad musulmana en Egipto. ¿Es Egipto un buen interlocutor como mediador? Yo creo que sí. Yo creo que el interlocutor más válido es Egipto. Turquía podría ser también otra voz importante que ayudaría a callar un poco la violencia, a bajar las tensiones. Sí, me parece que así también. ¿Qué le pide la autoridad palestina a la comunidad internacional? La autoridad palestina le interesa en primer lugar el chorro de sangre que está saliendo de la población civil en Gaza. Las escenas que estamos viendo en es decir, las televisiones y es decir, las noticias que salen de la Franja de Gaza, es decir, niños pequeños carbonizados, mujeres golpeadas y carbonizadas,
son escenas, a decir la verdad, muy dolorosas, muy dolorosas. Y la intención de la Autoridad Nacional Palestina, la intención del presidente Mahmoud Abbas, ayer, hoy y para siempre, es no tener ese tipo de escenas. Por eso nosotros nos aferramos a las negociaciones de paz, las que fueron detenidas por el señor Netanyahu en abril pasado, cuando él puso fin a las negociaciones de paz, y estamos aferrados, es decir, a la mediación del señor secretario americano John Kerry, que ha desplegado grandes esfuerzos para, es decir, la reanudación de negociaciones, y nosotros estamos extendidos, es decir, la parte del presidente Mahmoud Abbas, la autoridad nacional, para entablar la paz. Porque a mí me parece que hay dos opciones: o la paz, donde todos convivimos en paz, o lamentablemente ese tipo de guerra, que todos van a salir perdiendo. Esas negociaciones se descarrilaron cuando se anunció esta unión entre Fatah y Hamas. ¿Fue mala idea, embajador? No, antes. Se detuvieron antes, y antes del hecho de esta conciliación, es decir, entre las dos facciones, antes que el señor Netanyahu, y un mes antes de finalizar el plazo en abril, negó a poner en libertad la cuarta, es decir, el cuarto grupo de encarcelados palestinos, de 30 encarcelados que se habían acordado entre el presidente Abbas, Netanyahu y el señor John Kerry. Y entonces ellos negaron a poner en libertad esos 30, es decir, presos políticos que llevan más de 25 años en los cárceles israelíes y antes del acuerdo de Oslo, y que ya son gente vieja, gente mayor, gente enferma, que realmente en los últimos días sería bueno, es decir, incorporarse a sus familias. Y entonces negó el señor Netanyahu a ponerse en libertad y detuvo las negociaciones. Más tarde, 2 meses más tarde, en junio, fue, es decir, este gobierno de unidad nacional. Pues, embajador, estaremos atentos a cómo evolucionan los acontecimientos. Ojalá que logren un alto al fuego a la mayor brevedad posible. Gracias de nuevo por atender esta invitación, y esperamos en la próxima oportunidad que conversemos la situación haya cambiado sustancialmente. Ojalá. Ojalá que empeore la paz en la zona, y muchas gracias por invitarme.